Esto es Más allá del marciano. Un podcast en donde descubrirás quiénes están detrás de las marcas que tú y tus mascotas aman. Soy Cons. Yo, Iván. Y yo, Atalia. Acompáñanos al emocionante mundo de Mars. Hola, les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Más allá del marciano, este podcast en donde podrán conocer a increíbles personas de Mars para que sepan qué hacen y a qué se dedican. Y el día de hoy tenemos a Fabiola Rocha, que es nuestra gerente de comunicación científica en Royal Canin México. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, muchas gracias, Iván. Gracias por tenerme en mente para este podcast. Estoy todavía impresionada un poquito de poder participar y que se tome en cuenta pues el liderazgo de alguien como yo. No, claro que sí, tú eres una gran líder y además una líder muy joven y vamos a hablar un poco al respecto más adelante. Pero Fabi, me gustaría que comenzáramos y que las personas dentro de Mars y también fuera sepan qué hace un gerente de comunicación científica. ¿Cómo lo podrías definir? Ok, voy a hacerlo de la forma más rápida posible porque me encanta describir lo que hago. Entonces, vamos a ver. El objetivo principal que nosotros tenemos en el área de comunicación científica es la educación. Entonces, educación tanto interna de nuestros asociados como externa a todos nuestros socios comerciales, médicos veterinarios, dueños de tiendas de mascotas, staff de tiendas de mascotas, a los mismos tutores de mascotas, que creo que aquí los que trabajamos en este lugar, pues somos muchos. Y pues esta parte de educación, no nada más de la parte de nutrición, sino de salud en general. Lo que nosotros buscamos en el área de comunicación científica es transmitir un mensaje que les llegue a todas las audiencias de la forma más fácil, más sencilla, que va a depender mucho de la audiencia. A los veterinarios les hablamos con un tono pues muchísimo más clínico, palabras más médicas que tal vez suenan muy fuertes o desconocidas para un tutor de mascota, ¿no? Entonces tenemos que también nosotros adaptar nuestro mensaje porque queremos que quede pues implícito en la mente de todos. Entonces, pues esto es un poquito de lo que hacemos, esta parte de educación, de transmitir el conocimiento, de transmitir toda la ciencia que hay detrás de nuestros productos, porque pues sí, por supuesto hablamos de nuestros productos, pero pues también de la importancia del cuidado y del bienestar de los perros y de los gatos. Entonces, a grandes rasgos es un poco lo que hacemos. También, por supuesto, tenemos muchísimo relacionamiento con médicos veterinarios, líderes de opinión, que son estos médicos muy importantes en el gremio veterinario y que queremos y buscamos su recomendación. Entonces, pues también es una de las cosas que hacemos mucho con asociaciones veterinarias, en universidades. En las universidades veterinarias están nuestros futuros recomendadores. Entonces, obvio, queremos estar en la mente de esos próximos veterinarios que van a estar trabajando en un futuro en una clínica, en un hospital, y queremos que nos recomienden y queremos que tengan una solución nutricional por nosotros, ¿no? Claro. No, sí, creo que es súper claro. A veces podría ser no tanto con toda la información que existe, pero definitivamente es acercar a las personas, a las diferentes personas, la ciencia y más allá de la ciencia, por qué su mascota necesita pues cierto producto, cierto servicio y también estar a la vanguardia de toda esta información. Entonces es muy muy interesante. Esto me hace pensar que eres médico veterinario, ¿cierto? Es correcto, sí. Pero antes de empezar a hablar sobre tu carrera y lo que te trajo aquí, me gustaría saber un poco sobre tu infancia, sobre tu adolescencia, que nos cuentes un poquito. Perfecto. Pues yo nací aquí en Ciudad de México. Tengo una hermana más grande y de hecho yo fui la más chica de todos los primos. Entonces, pero literal la más chica, o sea, yo sí fui un poco el pilón. Mi hermana era la que me seguía y mi hermana me lleva casi 6 años. Entonces, pues yo en realidad como que nunca tuve mucho con quién jugar o también me protegían mucho. Era muy callada, era muy tímida. ¿Tú? De verdad, aunque para mí es algo impactante el dedicarme a esta parte de comunicación cuando en serio yo siempre he sido muy introvertida, siempre había sido muy callada. Qué interesante. Y en realidad así me identificaba la familia, como que yo era muy callada, la calladita, como nunca platicaba con ellos o si me preguntaban algo yo nada más contestaba con 1 o 2 palabras y nada más. Entonces así crecí, fui creciendo
en una casa con una familia muy unida. Mis papás, mi mamá una persona muy trabajadora a quien yo pues admiro y bueno, admiré toda la vida. Y ella siempre estuvo trabajando, yo me acuerdo mucho de ella, era muy trabajadora, muy luchona. Mi papá es un hombre que se mueve, que sabe, que busca, entonces lo que le pidas a mi papá, él lo puede hacer, o sea, es impresionante. Y, y pues esos fueron mis ejemplos, los ejemplos que yo tuve, ¿no? Como de Claro. siendo mujer, tú puedes trabajar, puedes conseguir lo que tú quieras, puedes luchar. Y por parte de mi papá, pues siempre el apoyo de... a mí siempre me gustaron los deportes también, entonces pues él siempre me acompañaba, me llevaba a las competencias de natación, me llevaba a los partidos de fútbol. Yo hice muchísimo deporte toda mi vida, siempre me ha gustado. Y fue una de las cosas con las que crecí y mi papá sobre todo me inculcó mucho eso, el deporte. Y el deporte me dejó mucho la parte de trabajo en equipo, que es algo súper importante. Y también esta cuestión de ser muy persistente y tener tus rutinas, ¿no? Entonces Ok. eso siempre me gustó mucho del deporte y siempre me ha gustado mucho el deporte y entonces yo le recomiendo a todo el mundo que hagan deporte porque para mí fue algo que me trajo muchísimas enseñanzas para mi futuro, ¿no? Y bueno, eso fue como hablando un poquito de lo que me gustaba hacer y todo, ¿no? Pero también siempre me gustó, y me acuerdo perfecto, mis tíos, como yo era la más chiquita, cuando habían comidas familiares y todo, pues a mí me mandaban al cuarto y yo veía la tele o me ponía a jugar con los juguetitos que habían, o también mi tía tenía un perro, entonces pues yo estaba con el perro, me acuerdo, era una perrita salchicha que se llamaba Sabori. Y Ok. entonces yo ahí jugando con la perrita, me ponía a ver la tele y ellos tenían cable y había un canal que tenía programas de veterinarios como haciendo cirugías y todo. Entonces yo me ponía a ver eso, de verdad. Es de los recuerdos que tengo de chiquita de yo estar viendo esos programas y decir, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser veterinaria, yo quiero ser veterinaria, ¿no? Espero que no hayas practicado con Sabori. No, jamás. No, Sabori era muy buena y pues siempre me hacía compañía a ella. Y pues eso yo siempre les dije a mis papás de quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro y me decían no, bueno, sobre todo mi papá que era el que siempre se negaba, ¿no? Y ya más o menos como a los 8 años me regalan mi primer perro, una perrita salchicha también que se llamaba Swandy y pues fue mi adoración, o sea, me encantaba, fue pues la primera responsabilidad que yo tuve en sí con una vida, ¿no? Claro. Entonces pues era sacarla a pasear, darle de comer y pues fui aprendiendo mucho pues del comportamiento de los perros, las necesidades de los perros, pero pues al final pues yo todavía estaba chiquita, ¿no? Entonces pues como que no aprendí mucho y ella murió cuando yo estaba en sexto de prepa. Yo ya tenía definida mi carrera, o sea, ya era completamente que iba a ser veterinaria, pero justo en ese momento fue en el que me entró todavía más esa cuestión de decir, quiero ser veterinaria para ver qué hice mal y qué me faltó hacer para que tuviera una vida más larga o una mejor vida, ¿no? Wow. Entonces, pues esa fue una de las razones por las que decidí estudiar eso, pero bueno, habían muchísimas otras antes que yo sí soy de esas personas que muy contadas y muy raras, pero que sí desde que era chiquitita dije quiero ser veterinaria, voy a estudiar veterinaria. Llegaron a pasar algunas otras ideas por mi mente, pero nunca quité ese dedo del renglón y al final terminé estudiando veterinaria, una carrera increíble. Me encantó, la volvería a estudiar sin ningún problema y fui feliz durante esos casi 6 años de carrera. Wow, me encanta. Y creo que sí eres privilegiada con haberlo sabido desde tan pequeña, porque creo que siempre es como un choque cuando llega ese momento en el que tienes que entrar a la universidad y es como, si esto es lo que quiero. Y siempre hay dudas, por supuesto. Y me encanta que nos compartas sobre todo lo que tu familia te compartió y como que heredó en estos motivadores, porque me queda claro y puedo describirte yo que te conozco como una persona muy disciplinada, que creo que eso es algo que el deporte te da. Completamente. Y con la ciencia, bueno, al final el conocimiento también se entrena. Entonces, creo que fusionas muy bien esa parte de tu vida.
Oye, hablando un poco y introduciendo esta experiencia que tienes en la industria de las mascotas, me parece que siempre hay como, y entiendo porque hay mucha frustración e impotencia, porque al final, pues las mascotas son compañía para las personas, significan mucho en nuestras vidas, viven muchos años junto a nosotros, no como algunas otras mascotas que sus vidas son más breves o más lejanas, ¿no? Y hoy en día creo que las mascotas ya ocupan un lugar como parte de la familia. Entonces creo que dentro de esta frustración, impotencia de que a veces se van, de que a veces no puedes hacer todo lo que quieres por el perrito o el gato de la calle, porque hay muchos en México al menos. ¿Cómo es que tú aprendiste a lidiar con eso? O sea, pensando que eres un amante de las mascotas, pero al mismo tiempo estudiaste medicina veterinaria y sabes todos estos problemas, ¿cómo aprendiste a lidiar con esta frustración? Es algo complicado porque, bueno, digo, al final yo nunca actualmente no me dedico para nada a la clínica. Lo llegué a hacer un poquito mientras estudiaba y fue cuando dije, pues no, o sea, no me voy a dedicar a eso, voy hacia a la industria y ya. Pero sé que el gremio veterinario pasa por cosas muy complicadas porque, a ver, para empezar, a nosotros como seres humanos, nunca se nos enseña, cuando somos chiquitos, nunca se nos enseña a gestionar nuestras emociones. Correcto. Jamás se toca el tema de salud mental. Jamás te dicen cuando eres chico de si tienes un problema, pide ayuda y entonces te llevamos a un psicólogo. Todo ese tema sigue siendo tabú. Entonces eso, o sea, dejando muy aparte a los médicos veterinarios, hablando como de personas en general, ¿no? Y luego agreguémosle el hecho de que hay personas que te pueden llegar a agredir y más actualmente con, por ejemplo, redes sociales, que tenemos ya toda esta información a la mano y esta forma de interactuar con otras personas muy fácil y muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los veterinarios actualmente? Punto número uno, lo que nosotros como médicos veterinarios buscamos es la prevención. Sí. Es nuestro, o sea, eso viene en nuestro juramento, prevenir enfermedades. Entonces, ¿qué pasa si el tutor de la mascota no sigue las indicaciones como el médico lo está diciendo? Pues entonces su mascota probablemente no viva una vida muy saludable, que digamos. ¿Y qué pasa muchas veces? El tutor de la mascota se presenta a consulta por una urgencia que probablemente se pudo haber prevenido, Claro. pero llegan con el perro con diarrea de hace 5 días y entonces dicen, sálvalo. Entonces, al ser nosotros una profesión de salud y de cuidado de salud de perros y gatos, pues tenemos esa responsabilidad grandísima. Entonces, aquí quiero entrar un poco a esta parte porque ¿qué pasa si al final no se puede salvar esa vida? Para empezar, a ti como persona, el perder un paciente, Claro. sea los médicos humanos, pues con humanos, los médicos veterinarios con mascotas, a todos nos pega. O sea, a todos, por supuesto que nos pega. Y a cualquier médico veterinario te puedo asegurar que le causa algo el perder una mascota, ¿no? El perder un paciente. Entonces, eso es un punto que ya llevamos con esa frustración. Y luego agreguémosle que se pudo haber evitado y que probablemente pudo haber sido que algo que se pudo haber prevenido. Entonces, esa es otra frustración que nosotros tenemos, el por qué no nos escuchan, ¿no? Y luego otra, si el tutor de la mascota empieza a atacarte y empieza a decir, es que se empiezan a desquitar, eso creo que a todos nos pasa, y se desquitan contigo como médico de decir, es que es tu culpa, es que tú lo debiste haber salvado, es que tú pudiste haber hecho más. Claro. Y entonces es demasiado peso y por eso la medicina veterinaria es de las profesiones con la mayor tasa de suicidios. ¿Por qué? Porque al final se desborda todo, ¿no? Y entonces algo que los invito a reflexionar a todos los que están escuchando es precisamente esta parte de empatizar. Es importantísimo nosotros ser empáticos con los veterinarios. Número uno, escuchar siempre sus recomendaciones. No es que nos recomienden cosas o que nos digan cosas porque nos quieren sacar dinero. No, es porque es el bien de la mascota, es el bien del perro y el bien del gato. Y luego, si algo por alguna razón no se pudo salvar a la mascota,
no recurrir a la agresión del médico, ya sea verbal o física, porque han llegado casos de agresiones físicas, ¿no? A médicos. Tenemos que empatizar con ellos de que a ellos también es un tema que les afecta. Claro. Entonces, si a nosotros nos afecta, retirarnos y nosotros lidiar con lo que pasó de nuestra forma y dejar que el médico, pues al final también tiene que lidiar de su forma. Una de las cosas que, por ejemplo, en Royal Canin hemos intentado hacer en estos últimos 2 años y hemos sido pioneros en cuestión de industria, de la industria en este tema de salud mental, pues es brindar ciertas herramientas y cierta información y ciertas pláticas a las clínicas y hospitales veterinarios sobre la importancia de este tema, del tema de salud mental, de todo el staff de la clínica veterinaria. Claro. y de cómo mantener el bienestar en los equipos. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos corresponde, aunque yo no me dedique a la clínica, a mí también me corresponde el hecho de empatizar contigo, colega, ¿no? Sí. Entonces, pues es un poquito de lo que hemos estado buscando actualmente dentro de Royal Canin, que es una de las cosas que me encanta y que espero que sigamos haciendo, porque es un tema sumamente importante y pues hay que ir reduciendo estas tasas de suicidio que en los últimos años pues se han ido incrementando. Entonces, y esto no es que lo diga yo, está publicado. Entonces, pues sí, los invito a empatizar un poquito y un día preguntarle a su médico, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Claro, ay, qué buena reflexión. La verdad es que al final siempre suponemos o esperamos un servicio, pero claro que siempre hay personas detrás, digo, en cualquier profesión, pero específicamente entiendo cómo en la medicina veterinaria, incluso un paciente desearías que te dijera qué le duele, qué siente, cómo mejorar su dolor. Y es algo que claro que también frustra, ¿no? El querer interpretar lo que esa mascota necesita. Y entiendo que es un tema importante a nivel global. Y bueno, una increíble reflexión que se queda en este podcast para que las personas realmente se ocupen de sus mascotas a tiempo. Sí. Y que también sean que tengan mucho más empatía con sus médicos veterinarios. Así definitivamente. Muchas gracias, Fabi. Oye, hablando un poco sobre esto, definitivamente cuando eres líder de un equipo, esto lo contagias y también lo promueves, ¿no? Creo, todo este balance. En tu caso, lideras a un grupo importante de personas que también son médicos veterinarios, que están en el equipo de comunicación científica. Y en este caso, me gustaría que habláramos un poco de cuál crees que es la clave, además de todo esto que nos compartes del balance, para tener un equipo funcional y un equipo enganchado. Para mí, y eso literal lo aprendí día 1 que llegué a este puesto, es ser alguien alcanzable. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No nada más el estar presente o que cuando te llaman contestes el teléfono, no, sino también el que te conozcan. Okay. ¿No? Entonces, ¿por qué digo que aprendí esto el día 1? Porque yo entré a Royal Canin un mes antes de pandemia. Y sucede toda la pandemia. Casi durante esos años no pude convivir mucho con el equipo, entonces no me conocieron tanto, además de que te digo que soy un poco introvertida, entonces pues no es como que conozco a una persona y le cuento de mi vida. Entonces pues esto me costó casi 2 años, ¿no? Y en el momento en el que subo a esta posición de gerencia, una de las cosas que dijo mi equipo es, no la conocemos muy bien. O sea, sí sabemos cómo es su cara, sí sabemos que tiene buen humor, pero no la conocemos muy bien a nivel personal. Entonces creo que eso es algo súper importante en cualquier puesto de liderazgo, que te conozcan no nada más en la parte laboral, sino en tu parte personal. Y pues fue ese momento en el que me di cuenta de me tengo que sentar con cada uno de ellos para que me conozcan, para platicarles cosas personales. Y también yo darme el tiempo de conocerlos a ellos, de preguntarles cosas, hasta donde te quieran platicar, ¿verdad? Pero que tengan esa confianza de platicarte y de decirte qué está pasando, porque al final se relaciona muchísimo la parte personal con tu desempeño profesional, completamente. Entonces, si tú no entiendes esa parte personal que tiene un asociado,
nunca vas a entender bien por qué es que trabaja como trabaja o por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, creo que es algo súper importante ser pues esa persona alcanzable y que se abra y que no tenga ningún tema de también esta cuestión de ser vulnerable, tal vez. Claro, sí, creo que es súper importante lo que dices porque al final siempre ves en tu manager o en tu líder como un posible reflejo de dónde puedes estar en el futuro, un posible como sostén, soporte y definitivamente tienes que crear este espacio de confianza, ¿no? Y me encanta. Qué buen aprendizaje y además qué no sé si buena o mala suerte tuviste de justo antes de que empezara la pandemia estar aquí en Royal Canin. Hoy claro que lo agradecemos, pero seguramente no fue un onboarding tan sutil. Sí, bueno, me tocó la suerte de un mes venir a oficina, conocer algunas caras, que me conocieran un poquito, pero pues ya después de eso sí fue todo home office y fue un buen reto, pero la verdad es que actualmente puedo decir que tengo un equipo increíble. Son personas súper apasionadas, que les encanta lo que hacen, que les gusta igual transmitir conocimiento y que siempre aprendo algo nuevo de ellos. Entonces, eso es algo que me siento muy agradecida de haber caído precisamente en un equipo así. Me encanta. Yo también les quiero mucho. Saludos al equipo de comunicación científica. Fabi, además de tu rol aquí en Royal Canin como gerente de comunicación científica, también eres parte del equipo Pride de Mars. Para las personas que nos están escuchando, pues Mars es esta multimarcas global que tiene dentro de todo a Royal Canin. Aquí en México tenemos pues esta parte de Wrigley, que son todos nuestros confites y chocolates deliciosos, y Pet Nutrition, que son otras marcas de consumo masivo de alimento para mascota. Entonces, a nivel One Mars, así le llamamos, tenemos este grupo que le da voz a las personas LGBTIQA+. Me encanta que tú seas parte de este equipo y me gustaría que nos compartieras un poco si tú consideras a Mars un espacio seguro y también qué te motivó a ser parte como del ARG Pride, que es este grupo de personas que motivamos los temas LGBT dentro de Mars. Ok, me encantan estas preguntas y me encanta hablar del Pride, bueno, del ARG de Pride, porque pues yo soy miembro, ¿no? Yo me considero integrante de esta población LGBTIQ+. Entonces, pues para empezar, algo que yo puedo decir como integrante de esta población es: me siento completamente segura trabajando en Mars, ¿no? Y es algo que agradezco muchísimo porque justo tenemos este hashtag de I can be me. Literal lo vivo a diario, o sea, a diario puedo ser yo. Nunca me he sentido vulnerada, nunca me he sentido agredida. Entonces, puedo trabajar y puedo ser quien yo soy, ¿no? No tengo que esconder nada. Mi equipo, pues es un equipo increíble que también somos muy diversos en el equipo. Entonces, pues es padrísimo tener toda esta diversidad dentro de mi equipo principalmente, pero pues también dentro de toda la empresa, ¿no? Entonces, pues para mí estar en este ARG de Pride es un poco el poder dar visibilidad a todos los que pertenecemos a esta población y también pues poder hacer algo y poner un granito de arena para, no quiero llamarlo educar, sino tal vez como llevar este mensaje a las personas para que se vuelvan aliados, ¿no? Claro. Y pues al final que haya tolerancia en todos lados, ¿no? O sea, eso es como uno de los puntos principales por los que quise entrar a este ARG de Pride, para yo poner ese granito de arena para las personas que vienen detrás y las generaciones que todavía probablemente están estudiando y en algún momento les va a tocar trabajar aquí, pues ya no se tenga que hablar de esto de esta forma, ¿no? O sea, simplemente pues sea un lugar de trabajo en donde no se tengan que hacer ya este tipo de actividades porque es algo normal y constante que pasa día a día. Claro. Entonces, algo que me gusta de Mars es que no veo que
esté haciendo esta cuestión de inclusión y diversidad como nada más para tachar algo de su lista o llegar a un número y decir hasta aquí, sino es algo que se está haciendo constantemente y por eso me gusta formar parte de este ARG, porque yo lo veo y yo lo vivo, ¿no? Entonces, pues es algo que puedo decir para todos los que escuchan y que son parte de la población LGBTIQ+. Mars es un lugar que te da esta seguridad de poder trabajar y ser quien tú quieres ser. Me encanta. Y es muy cierto, la verdad es que yo también que soy parte de población LGBT+, definitivamente sí es un espacio seguro como lo compartes. Y creo yo también que hoy en día las empresas tienen que darse cuenta que ser una empresa incluyente ya no es como un adicional, un beneficio o algo atractivo, ya es una necesidad porque las personas y las generaciones saben que necesitan un espacio en donde puedan vivir su mejor versión y en seguridad y además con beneficios, sin tener que tener estas conversaciones complejas que nos han pues sí, que nos han acompañado toda nuestra vida. Correcto. De tener que salir del closet, de tener que explicar, de tener que dar muchas justificaciones y me encanta que seas parte de este ARG y claro que sí, llevemos estos mensajes de mucha tolerancia, de respeto, sí educación de una manera como empática y para todos, todas y todos que nos escuchan, este espacio que es Mars está dispuesto para que vengan a trabajar. Es correcto. Oye, y hablando un poco de esto y tocando el tema de que eres una líder, ¿tú cuáles crees que han sido los beneficios que vives con un equipo tan diverso? Y no solo hablando como de lo LGBT o del género, sino porque las diferencias alcanzan la personalidad, las diferencias alcanzan el contexto de vida, las diferencias alcanzan si tienes familia, si eres soltero, si eres casado, incluso divorciado, de dónde vienes. Entonces, esta diversidad, ¿cómo crees que ha beneficiado a su equipo? Pues para empezar, te trae diferentes opiniones, diferentes formas de pensar. Si todo el mundo, bueno, si al menos mi equipo, todos pensaran como yo, o sea, creo que sería súper aburrido. Sí. En verdad sería súper aburrido. Entonces, el tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, para empezar, también me enseña a mí, que te digo, a mí me gusta aprender, entonces el poder agarrar un poquito de estas diferentes opiniones del resto del equipo, pues me ayuda muchísimo a toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces todo eso hace que tengas una toma de decisiones muchísimo mejor. Para ya sean proyectos, también ayuda muchísimo para cuestiones de innovación, creatividad. Tal vez yo no soy una persona muy creativa, pero hay gente en mi equipo que sí lo es. Entonces de ahí empezamos a sacar muchísimas ideas padrísimas y al final todo eso, si hay una persona que es muchísimo más que lleva a cabo las cosas, entonces esa persona lo plasma ya en papel, ¿no? Claro. Y yo soy una persona un poquito más como de procesos y de organización, entonces a lo mejor yo empiezo a hacer todo el proceso de cómo se va a llevar a cabo y eso es lo importante de tener este tipo de equipos que sean de diferentes entornos, con diferentes opiniones, con diferentes personalidades. Sí. Creo que es un plus para todas las empresas, no buscar un mismo perfil siempre, porque si no, pues nos perdemos creo que de muchísimas cosas y de muchísimas innovaciones y cosas nuevas que no estamos dando oportunidad a las demás personas de traer, ¿no? Claro, sí, concuerdo contigo y al final, si te sumas como compañía apoyando una causa social, una lucha social, que al final es ético, porque entre personas tendríamos que empatizar y apoyarnos, pero también creo que es una decisión inteligente de negocio el que traigas talento diverso, porque eso va a dar resultados distintos y seguramente exitosos. Completamente. Justamente Mars habla mucho del mañana, del futuro. Entonces tenemos como en el mundo que queremos mañana la sociedad es inclusiva, la forma en la que hacemos negocios empieza hoy, pero estamos hablando del futuro. Entonces hablamos hacia adelante y uno de nuestros propósitos principales como Pet Care, que es como todo este segmento de Mars que se encarga de las mascotas y de su ecosistema, es hacer un mundo mejor para las mascotas.
¿Cuáles tú crees que, y conociendo la industria, son estos 3 mayores desafíos u oportunidades que has identificado en la industria de las mascotas? Ok, veo uno que se puede catalogar tanto en desafío como en oportunidad, y es el acceso a información. O sea, agarramos nuestro celular y nosotros googleamos lo que sea y en 2 segundos nos aparecen 1,000 millones de páginas con información, ¿no? Sí. De lo que nosotros busquemos. ¿Cuál es la cosa o cuál es el desafío ahí? La desinformación, ¿no? Entonces, hay muchísima información que no está sustentada, que no tiene evidencia científica detrás, y muchos de los tutores de mascota es lo que ven primero, ¿no? Es a lo que se van. Y en lo que creemos, ¿no? Y en lo que muchos creemos. Entonces, hay muchísima desinformación allá afuera, y una de las oportunidades que nosotros tenemos, y en específico mi área, pues es el dar información que tenga un sustento científico, Sí. y que sea veraz, y que sea algo que el tutor de la mascota necesita y que nosotros podemos proveer, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las que noto muchísimo y que tenemos que abordar, y hemos estado abordando y tenemos que seguir en eso, ¿no? Creo que una oportunidad también muy grande que tenemos, se habla mucho de sustentabilidad. Me encanta. Y pues actualmente Mars, en general Mars y Royal Canin actualmente hablan mucho también de este tema, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho pues es que Royal Canin ya está haciendo cosas y está trayendo innovaciones que hablan de sustentabilidad. Entonces, esa es una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros como usuarios de marcas estamos ya buscando eso. Estamos buscando que nuestro planeta respire un poco. Y entonces nos vamos a ir hacia marcas, o vamos a estar migrando hacia marcas que nos hablen de sustentabilidad. Claro. Y actualmente Royal Canin lo está haciendo. Hace poco tuvimos el lanzamiento de nuestras dietas de cachorro y de gatito, que ya traen en específico un ingrediente que, digamos, es un poco más sustentable. Antes utilizábamos aceite de pescado como fuente de ácidos grasos en todos nuestros productos, y al final eso causa impacto en los entornos marinos, ¿no? Okay. Y actualmente en los alimentos de cachorro y de gatito estamos haciendo uso también de aceite de algas marinas, que nos van a traer este mismo beneficio de ácidos grasos, pero sin tener ese impacto directo sobre los ecosistemas marinos, ¿no? Okay. Entonces, pues eso es algo que a mí me gusta mucho, y que sé que vamos a seguir hablando de ello por muchísimos años, porque nuestro planeta nos lo está pidiendo, ¿no? Y el tercer desafío que yo veo, la competencia. Creo que la competencia actualmente, pues hay muchísimas marcas en todos lados. Volteamos y vemos una nueva marca de alimento, volteamos y vemos otra cosa. Cierto. Una de las cosas que nos pega mucho, que va muy de la mano con esta cuestión de desinformación y todo, pues es hablar un poco como de esta cuestión de dietas crudas, ¿no? Que ya hay muchísimas en el mercado, y se ponen como a competir con nosotros, y para empezar, pues hay muchos estudios que mencionan que estas dietas pues no son adecuadas para perros y gatos. Hay mucha información, y el tutor de mascota lo tiene que ver, ¿no? Y tiene que saber que no es lo adecuado. Entonces, pues viene un poco de la mano también con la parte de brindar esta información, cómo nosotros nos aseguramos de que el tutor tenga las herramientas necesarias para poder hacer una decisión hacia el bien de su mascota, ¿no? Sí. Y que no se vaya nada más porque el empaque de la otra marca está mucho más bonito, o porque el vecino le dijo que huele muy bien, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que creo que las 3 que dije van muy ligadas, y pues creo que son los retos que vienen, que hemos tenido y que vienen y van a seguir presentes en el futuro, ¿no? Que continúan. Sí, súper interesante, porque al final, como mencionabas al principio, ahora también nuestra fuente de información TikTok, bueno, o sea, al final es qué bueno que haya plataformas en las que puedas levantar la voz y que tengas
contenido propio, pero justamente cuando son temas tan pues delicados como una Correcto. vida, es complejo saber a quién le haces caso. Así Y es. porque hay personas que por supuesto se venden de una forma increíble y los productos también los venden de esa forma y los adornan y dices, no, es que esto me suena que Lo es la saben maravilla. aprovechar, o sea, Correcto. y eso es creo que en donde nosotros tenemos que entrar, el saber aprovechar todas estas herramientas que ya están actualmente y el poder dar como un giro 180 grados para que la gente se interese, Sí. ¿no? Y que vean que es algo disruptivo lo que estamos haciendo. Entonces, pues son oportunidades ahí que veo para el futuro. Me encanta. Y hablando un poco de esto, y al final, siempre nosotros tenemos esta frase de que para cualquier situación que involucre a tu mascota, consulta a tu médico veterinario. O sea, creo que es algo que que tenemos en Royal Canin y en Mars tatuado, así de consulta a tu médico veterinario. Completamente. ¿Tú qué consejo le darías a los futuros médicos veterinarios para posicionarse en este lugar de conocimiento de autoridad? Porque creo que por toda esta avalancha de información y de desinformación, de repente la gente pone a los médicos veterinarios como esta posibilidad de urgencia, como esta posibilidad de que arregla lo que no se hubo prevención. Entonces, ¿qué consejos les darías para que desde un inicio, mientras se forman en la carrera y ya que egresan, sí tengan muy claro esta figura de autoridad y lo que significan en la vida de las mascotas? Pues creo que una de las cosas más importantes es tomarse el tiempo para dar una buena consulta y una consulta completa y que en esa consulta haga todas las recomendaciones que pueda dar, ¿no? Entonces, que si el perrito necesita vacuna, que si el perrito necesita no sé qué, que si el alimento, cuestiones de cómo están acomodados los muebles en casa. O sea, todo este tipo de cosas es súper importante que se aborden en la consulta. Y no nada más el hecho de decir, viene un perro a vacuna, lo vacuno, Y adiós. adiós. Entonces, tomarnos el tiempo necesario para platicar con el tutor de mascota. Porque al final muchos, y esto es algo que muchos que entran a la carrera de medicina veterinaria, siempre dicen, me gusta mucho la medicina, me apasiona la medicina, pero no estudié medicina humana porque no quiero tratar con los humanos. Okay. Y entonces, de verdad es algo que he escuchado 1001 veces. Y entonces, al final, ¿con quién crees que vas a tratar? Sí. Porque el perro, el gato, no te van a decir, me duele esto, no van a ir solitos a la clínica, o sea, no. Con quién vas a estar hablando y con quién vas a estar tratando, y al final, quien va a pagar por los servicios es la persona, ¿no? Sí. Es el ser humano. Entonces, nosotros debemos de entrenarnos, que sí es cierto, es algo que actualmente no nos enseñan en las escuelas de veterinaria, el cómo tratar con el tutor de la mascota, cómo abordar al tutor de la mascota. Entonces, creo que es algo que tenemos que practicar. Todos los que estén estudiando, que lo practiquen en las clínicas en donde estén, que pregunten si es que están haciendo como algún servicio social o algo así, pues que le pregunten a los médicos más senior, de alto rango, cómo abordar ciertos temas, cómo tratar ciertos temas que puedan llegar a ser delicados también con el tutor, ¿no? Entonces todo ese tipo de cositas es importante entrenarlas y pues sí, con el entrenamiento y la constancia, pues creo que eso les va a ayudar para que al final, si están hablando con el tutor constantemente, pues el tutor los identifique como una persona de confianza a quien le voy a ir a preguntar, ¿no? Claro. Y eso es lo que buscamos. También tú como médico tienes que dar seguimiento, ¿no? Entonces actualmente existen muchísimas herramientas que nos proveen muchas marcas y la industria en donde te van avisando como el perrito de tal necesita vacuna en 3 semanas. Entonces dar ese seguimiento de llamar, de decir, oye,
ya le va a tocar vacuna, o también con el mismo alimento, ¿no? Si tenemos las raciones específicas de alimento, Sí. podemos saber cuánto más o menos dura ese bulto de alimento y entonces podemos hacer el seguimiento de, ¿sabes qué? En una semana se te va a terminar el bulto. ¿Quieres que te mandemos uno? Ujú. ¿Quieres venir a comprarlo? Te recordamos, nada más, ese es un poco eso. Y al final el tutor de mascota va a estar agradecido de que estén ahí para él. Claro. Y entonces lo va a ver como, él está aquí para mí. Entonces, obvio, voy a ir a preguntarle. Porque si somos médicos que estamos cerrados y que decimos no tengo tiempo, pues obvio no nos van a venir a preguntar, ¿no? Sí. Sí, creo que es muy cierto. Y al final tenemos también que avanzar con el mundo, ¿no? Ujú. Y hoy las personas buscamos experiencias. Ujú. Y ojalá que se construya y que se haga una experiencia al llevar a tu mascota al médico veterinario. Y como que dejar a un lado esta sensación que creo que tienen a veces las generaciones más jóvenes de que el veterinario es enfermedad, el veterinario es malo, el veterinario. Y que entonces más bien sea como un si tu mascota está sana, ese es el momento de estar constantemente en el Exacto. veterinario, ¿no? Ujú. Entonces me encantan estos tips que nos das y que ojalá escuchen y que digan, claro, vamos a cambiar esto y a triunfar. Me encanta. Ojalá. Oye, ahora compártenos un tip para todas las personas que somos tutores de mascota, el que tú quieras. Ok, vamos a ver. Sabemos que el problema de sobrepeso y obesidad en mascotas es sumamente importante, no nada más en mascotas, en seres humanos también, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué está pasando? Porque las mascotas, pues, estamos haciendo que tengan un estilo de vida como el nuestro. Entonces, aquí la recomendación es que sepan que la obesidad, el sobrepeso, es una enfermedad. Hay que tratarla como tal. Okay. Y entonces, si ustedes están viendo que su mascota está subida de peso, si el veterinario en algún punto se los indicó, por favor, hay que bajar de peso esa mascota. ¿Y esto por qué? Porque está científicamente comprobado que, para empezar, perdemos calidad de vida en los perros y en los gatos, y también duración de vida. Entonces, se dice que más o menos entre 1 año y medio, 2 años menos de vida que un perro o gato con una condición corporal saludable, ¿no? Wow. Entonces, mi consejo aquí es, para los que acaban de adquirir algún cachorro o algo así, vigilen muy bien su peso, no le den alimento de más, denle una ración específica, la que el médico les indique. Y para los que ya tienen una mascota adulta, primero identifiquen si es que tiene sobrepeso o obesidad o está en su peso. Si está en su peso, hagan todo lo posible porque se mantenga así. Denle una ración específica de alimento. Si le van a dar algún premio, vamos a reducirle entonces la ración de alimento. Intentar no hacerlo diario. Y si ya tenemos una mascota con sobrepeso o obesidad, llevarla con el médico veterinario para que nos ayude a meterlo a un programa de pérdida de peso y pues podamos bajarlo de peso. Entonces, esa es la recomendación que yo les hago. Me encanta, y cierto, porque además en México amamos dar Sí, amor a través de la de comida. la comida. Exactamente. Entonces, aprendamos a darles caricias, a sacarlos a pasear, a pasar tiempo de calidad con las mascotas y no darles Comida. extras, ¿verdad? Me Así encanta. es. Oye, ¿cómo describirías tu liderazgo en 3 palabras? Ok. Empático, Ajá. apasionado Ujú. y perseverante. Ay, me encantan. Muy distintas, pero definitivamente sí, claro que te describo. Perfecto. Ahora, desmitifica algo acerca de las mascotas. Ok, vamos a hablar de que hemos escuchado en muchos lugares, todas las hembras, perras y gatas deben de tener una camada al menos para que vivan una vida feliz, ¿no? Entonces, gran mito, eso no es cierto. O sea, no debemos de cruzarlos para que tengan cachorritos o gatitos y ya después esterilizarlos. No. La esterilización se recomienda o sea, para empezar, para reducir estas camadas no deseadas, ¿no? Claro. Y reducir el número de perritos y gatitos que hay abandonados en todo México. México es, no recuerdo si el primer país de Latinoamérica con más perros callejeros. Entonces,
hay que esterilizar. Eso sí es una cosa que recomendamos completamente, la esterilización. Y está científicamente comprobado que mientras más temprano esterilicemos a las hembras, vamos a disminuir el porcentaje de aparición de ciertas enfermedades, como por ejemplo cáncer de glándula mamaria, ¿no? O problemas en útero, ¿no? Entonces, mientras más temprano esterilicemos nosotros, y si no alcanzan a tener el primer ciclo, el porcentaje en que nosotros prevenimos es muchísimo mayor. Cada ciclo que las perras o las gatas van presentando, ese porcentaje va reduciéndose. Y entonces tenemos más probabilidad de presentar alguna de esas enfermedades. ¡Wow! O sea, básicamente no necesitan tener una camada y más pronto que puedas. Así es. Se esteriliza. Sí, normalmente, actualmente muchos médicos y en muchas clínicas se está esterilizando más o menos entre los 5 o 6 meses. Habrá algunos que a los 8 o 9 meses, pero no hay ningún problema si esterilizamos. Por ejemplo, a los 4 meses llega a ser muy común y no hay ningún reporte de que los perros se queden chiquitos o algo así. No pasa nada, ¿no? Entonces, creo que es algo importante que hay que tomar en cuenta. Y si el vecino o el amigo les dicen, no, es que yo voy a cruzar a mi perrita porque al menos debe tener una camada, ustedes que ya escucharon esto, decirle, claro que no. Claro que no. En el podcast yo escuché a Fabi Rocha diciendo que es mentira. Me encanta. Y para terminar este podcast, me encantaría que nos compartas cuál te gustaría que fuera tu mayor legado para las siguientes generaciones. Ok, pues como les digo, me gusta compartir conocimiento. Entonces, que algo del conocimiento que yo traigo se quede en esas futuras generaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, si este podcast en unos 10 años sigue ahí en YouTube o donde sea, que alguien lo escuche y diga, ya sabemos por qué debemos de esterilizar a las perras y a las gatas, ¿no? Entonces, pues ese es un poco del legado que me gustaría dejar, conocimiento, completamente. Me encanta, creo que es una palabra además que te define, porque no solo conoces tu profesión, sino que también te conoces a ti, y creo que eso es algo muy valioso y que te hace una gran líder. Me encantó tenerte, Fabi, en este episodio de Más Allá del Marciano. Gracias por dejarnos conocerte y por compartirnos toda esta información valiosa. Seguro podremos hacer un podcast mucho más extenso, hablando de mascotas y de su salud, pero te agradezco mucho y muchas gracias a las personas que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Esto fue Más Allá del Marciano. Te invitamos a que te suscribas en tu plataforma de streaming favorita. Entérate de todo lo que significa esta gran compañía. No esperes más. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn, porque en Mars, el mañana empieza hoy.